En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de Descifrando la Profecía a través de Unión Radio Guatemala. Hoy tengo también el placer nuevamente de compartir micrófonos con Moisés. ¿Cómo estás? Gracias, mucho gusto. Bien, me alegro bastante. Hemos avanzado bastante en responder las preguntas que tenemos acá en la programación. Es un placer para nosotros que nos acompañen, pero no vamos a empezar a contestar preguntas sin antes pedir la sabiduría de Dios. Bien, oramos entonces. Bendito Dios y Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Sin duda, Señor, tú tienes una enseñanza para todos en esta oportunidad. Y por eso oramos para que nos dirija tu Espíritu Santo a encontrar la verdad y que el conocimiento bíblico transforme nuestras vidas. Oramos por nuestros amigos que nos están siguiendo a través de distintas plataformas. Te suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta que vamos a responder hoy es si el Armagedón es una guerra mundial o una decisión personal. Así es. La vez que se menciona la palabra Armagedón, se menciona en la Biblia, o sea, la palabra es una palabra bíblica, ¿verdad? Sí. Si bien es cierto, pues Hollywood la ha utilizado para proyectar alguna teoría conspirativa o muchas teorías. O muchas teorías conspirativas o tratar de comunicar al mundo un suceso específico en cierto momento de la historia. Mejor veamos qué dice la Biblia, ¿verdad? Sobre el Armagedón. Fíjate que yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, creo que todavía lo sacan en el periódico en mi país, se llamaba The Ripley. William Ripley fue un personaje muy conocido y él siempre daba cosas sorprendentes, ¿verdad? Extraordinarias. Y en 1945 William Ripley fue a Hiroshima, Nagasaki, donde se tiraron las bombas. Y entonces él dijo unas célebres palabras que se recuerdan de él. Dijo, aquí estoy, dice, donde inició el fin del mundo. El Armagedón. El Armagedón. Y entonces me llamó la atención porque hoy en día realmente hay muchas personas que tienen quizás esos pensamientos, ¿verdad? O esas ideas. Y numerosas guerras han pasado también. Hemos visto caos, ¿verdad? Hemos visto situaciones. ¿Alguna de ellas fue el Armagedón? Quizás alguno podría pensar la Segunda Guerra Mundial. No, la Tercera Guerra Mundial que viene es el Armagedón. Pero tú decías que la Biblia tiene una respuesta. Tiene una respuesta, exactamente. Y para ello, ¿dónde aparece la palabra Armagedón? Ok, mira, tengo aquí el libro de Apocalipsis. Curiosamente, las dos palabras que más miedo le genera a la gente, que vamos a estudiar en un capítulo futuro, sobre Apocalipsis, mucho miedo, Armagedón, mucho miedo, pero dice acá, en el contexto de las últimas 7 plagas, que sí son reales, que en un momento las estudiaremos, pero sí son reales las 7 plagas, en la 6ª plaga dice lo siguiente, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 12, dice, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mirad que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice, entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces tendríamos que primero ver qué significa la palabra Armagedón, ¿verdad? Porque dice Fíjate lo que me llama la atención es que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, dice el versículo 16. O sea, ahí está hablando de una reunión, en primer lugar, ¿verdad?
Y esa ya es una pista, ¿verdad? Es más que una batalla militar, porque algunos piensan que es una guerra como de bombas, de situaciones así. Y entonces dice que es una reunión, en primer lugar, y Armagedón viene del hebreo Har-Megido, o sea que significa monte de Megido. Y esa palabra Armagedón, que viene de Har-Megido, significa montaña de reunión, un lugar donde se reunió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, hay un suceso bien interesante. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Elías. Y la reunión que hubo entre el pueblo y los detractores del pueblo, ¿verdad? O sea, los buenos adoradores, digamos, y los falsos adoradores. Sí, o sea, ahí está enmarcado en un momento de crisis. Hay una crisis, hay un problema. Y si nosotros nos damos cuenta, Dios intervino. Dios envió sus refuerzos en un momento exacto. Y eso lo vemos ahí en Jueces capítulo 5, versículo 19, ¿verdad? Y esto nos llama la atención porque Megido no tiene monte, es un valle. Es un valle. Yo estuve allí hace un par de años. ¿Tuviste el privilegio? Tuve el privilegio de poder estar ahí. Y es una montaña, es una montaña, pero tú ves todo el valle de Megido. Y son kilómetros, así que se ve todo el valle. Y entonces recordé yo eso, que es un lugar que ocurrió un evento importante, ¿verdad? Un problema donde Dios intervino. Y yo creo que eso es quizás lo más importante, porque aquí no está hablando de un lugar geográfico literal. En primer lugar, cuando hablamos de Armagedón, sí tiene que ver con Megido, tiene que ver con eso, porque algunos piensan que ahí es donde se va a reunir, entra en escena Israel, ¿verdad? También, y de hecho eso va a ser uno de los temas que vamos a hablar más adelante, pero en este caso realmente está hablando de algo más simbólico, más espiritual. Tiene que ver no con una guerra física, literal, humana. Esto tiene que ver con el conflicto de los siglos entre el bien y el mal. Sí, porque sería imposible reunir a los reyes, hablando de los reyes de la tierra, ¿verdad? Sí. Reunirlos en ese valle que tú dices, es algo imposible hacerlo ahora, ¿verdad? Mucho menos ahora en estos tiempos, Moisés, donde las guerras ya no son como lo eran antes. ¿Cómo son las guerras actuales? Ya las armas así o las de espada, cuerpo a cuerpo, ya no lo ves. Ahora se habla de misiles, ¿verdad? Ahora se habla de cohetes. Ahora se habla de guerras económicas. Yo te bloqueo aquí, te bloqueo allá. Exacto. Sería muy, muy difícil querer literalizar el versículo y decir que se va a dar una batalla física en ese lugar. Fíjate que en el Valle de Megido ocurrieron batallas decisivas y hay 3. Débora y Barak contra Sísara en Jueces capítulo 4 y 5. Gedeón contra Madián también fue ahí en Jueces 7. Y la muerte del rey Josías también fue en ese lugar. Y en todos estos casos el tema central no fue la fuerza militar, sino que fue la intervención de Dios y la fidelidad de su pueblo, de buscarle. O sea, todo tenía que ver cómo Dios intervenía milagrosamente para solucionar el problema que tenía el pueblo. ¿Cómo se iba a dar la decisión del pueblo por Dios? Es bien interesante, ¿sí? que el Apocalipsis haga esa sociedad con ese valle. Entonces, en ese contexto, Apocalipsis 16, el texto que tú leías, donde dice que vi salir de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, 3 espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día, del Dios Todopoderoso, no está hablando de ejércitos físicos, sino que aquí está hablando de engaños, porque cuando habla de falso profeta, espíritus, no está hablando de engaños espirituales. O sea, tiene que ver con ideología, tiene que ver con asuntos que seducen de manera espiritual y global. Entonces es una seducción espiritual. Porque pero no final, local, así como lo dices, es global. Es global, sí. Y porque dice todos los reyes de la tierra, está hablando y enmarcando a toda la humanidad. Así que la Biblia, podemos decir, no presenta como una guerra literal, como una guerra humana. Eso podríamos decir. No es un lugar geográfico, no es en un lugar donde todos vamos a ir o van a ir
como para enfrentarse los buenos y los malos. O sea, la Biblia no se está refiriendo a un lugar literal, no se está refiriendo a armas literales, no son guerra entre naciones por territorio, no es una batalla nuclear, porque algunos piensan que va a ser las bombas nucleares las que van a ser esta Armagedón, ¿verdad? O esta guerra final. Realmente, más que todo eso, creo que la Biblia nos aclara. Y aquí habla, o sea, no describe tanques, no describe misiles, ni frentes militares. Y es que lo que describe es dragón, bestia, lo que describe son falsos profetas, espíritus meramente espiritual. Sí, y es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Apocalíptico, y en ese sentido es teológico, y tiene que ver con la adoración. Tiene que ver de qué lado estamos. Y no menciona una nación en específico. No. Sino que al englobar a todos los reyes, está englobando al mundo entero, ¿verdad? Exacto. Y eso nos debe de llamar poderosamente la atención porque aquí es donde entra la decisión personal, ¿verdad? Lo interno, lo privado. Porque al final sí va a haber crisis. La Biblia habla de crisis, ¿verdad? Porque el mundo no puede terminar con paz y seguridad, porque la Biblia dice que va a venir destrucción repentina. O sea, sí va a haber una crisis, va a haber un momento difícil, el mundo va a pasar por un tiempo de angustia, el pueblo de Dios sobre todo, va a pasar por las plagas, todas esas van a ser muy difíciles, pero todo finaliza con el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y ahí es donde viene la intervención divina, cómo Dios va a intervenir para salvar a su pueblo. Y entonces el Armagedón se da en el final del tiempo del fin, o sea, se da en un momento crítico. Aunque podríamos decir que la Biblia entera, desde el Génesis hasta aquí, donde se da este suceso, viene hablando de armagedones pequeños, ¿verdad? Tomemos, por ejemplo, lo que pasó en el Valle de Megiddo, en la historia de Elías. Eso fue un armagedón pequeñito. ¿Por qué? Porque Elías estaba del lado de Dios y el resto del pueblo no estaba del lado de Dios. Hay una pregunta bien interesante que Elías hace ahí en el Valle de Megiddo. Y él viene, enfrenta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Sí? Y les hace una pregunta. Si Baal es Dios, dice, id en pos de él, ¿verdad? Y si Dios es Dios, seguidle, ¿verdad? Lo parafraseé. ¿Qué pasó en ese momentito? ¿Sabes qué? Cuando Elías hace esa pregunta, el pueblo ni siquiera responde. O sea, el pueblo ni siquiera sabía si se iba con Baal o si se iba con Jehová, con Dios. Era una indecisión, estaban literalmente en el valle de la indecisión. A eso se le llama sincretismo religioso. O sea, no sabían a dónde irse. Estaban pensando que no importaba ir allá y después no importaba ir acá. Entonces, esa misma situación es la que se está dando aquí en este Armagedón, en esta batalla personal. Porque uno tiene que tomar la decisión. Si me voy con los Baales, ¿sí? O si me voy o soy leal a Dios. Entonces, Armagedón, podríamos decir que sí es algo mundial, pero no es una guerra física, sino más bien una batalla personal, una decisión personal. El Armagedón se está librando, por así decirlo, internamente. Yo estoy en un valle también. Ok. Bueno, si lo aplicamos en el término a nuestras vidas, sí. Pero sí va a ser un momento en la profecía bíblica que va a ocurrir, ¿verdad? Estamos hablando como Armagedón desde el punto de vista escatológico. Exactamente. Está dentro de la profecía bíblica y va a ocurrir, pero ahí es donde viene la intervención divina. Y a ese punto iba. Que es lo que Dios... Va a llegar un momento en donde nuestra decisión va a ser como fue en el momento de Elías. Mi decisión de hoy hace en qué lado voy a estar. Porque dice que nos va a reunir. Nos va a reunir. Y se nos va a hacer la misma pregunta, o aquí o allá. Por eso, y va a reunir también a los otros, va a hacer todo ahí, todos los que están de parte de Satanás y todos los que están de parte de Dios, nos va a reunir. Y donde Dios va a intervenir. O sea, al final, como tú dices, es algo personal, es algo espiritual, y se puede decir de que se va a medir las lealtades, definitivamente. ¿De qué lado estamos? El Armagedón es el momento en el que Dios interviene para salvar a su pueblo en una crisis que va a estar sumida a este mundo,
que realmente vamos a necesitar la intervención divina. Este mundo no va a terminar por armas nucleares, no va a terminar por guerras, no va a terminar por crisis geopolítica o ambiental, o que la capa de ozono, o nada de eso, sino que va a terminar por la expresa intervención divina. No va a ser por otro medio. Satanás no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Sencillamente Dios va a intervenir con su autoridad y va entonces a decir de qué lado estamos o de qué lado estuvimos. Como tú dices, ¿verdad? Mi decisión hoy me pone en el marco del Armagedón de qué lado estoy. De qué lado voy a pelear. De qué lado voy a pelear. De qué lado... Pero desde ya yo empiezo a demostrar el lado donde yo estoy. Y siendo que Dios va a intervenir, o sea, el fin lo pone Dios, esta guerra es la intervención de Él, creo que conviene estar del lado de Dios, ¿verdad? Porque al final, si yo estoy del lado de Dios, su intervención me va a proteger. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará, ¿verdad? Correcto. Fíjate que hay otras, el futurismo piensa que, hablando de lo que creen otras religiones, algunos creen que es una guerra literal en Medio Oriente. Y entonces algunas veces algunos piensan que va a ser entre los musulmanes o lo que tiene que ver con Medio Oriente, ¿verdad? Todas las ligas árabes, todo lo que tiene que ver con los árabes, contra los israelitas, contra los judíos. Y se han creado tantas interpretaciones alrededor de eso, que muchos piensan que así es que se va a dar. Eso es lo que cree el futurismo, ¿verdad? Pero el problema es que ellos lo toman muy literal y piensan que sí va a ser ahí, en el Valle de Megiddo, en ese lugar literal, y ahí es donde se va a reunir para hacer esa guerra final. Eso es lo que te decía, o sea, el problema es de literalizar el versículo. Exacto. Porque Israel, por ejemplo, actualmente Israel está en guerra. Sí. Pero Israel no saca a su ejército. ¿Cómo se ha defendido Israel en los últimos días? A través de misiles, a través de su capa ahí que se defiende contra lo que los atacan. La cúpula de hierro. La cúpula de hierro. Creo que literalizar el versículo es un error. Y llegar a pensar de que tendrían que organizarse de una manera para exactamente estar en ese valle. Sí, y el asunto es de que la Biblia no está hablando de una guerra literal, como ya lo mencionamos. Y hay los preteristas lo que creen es que ya ocurrió en el siglo I, ¿verdad? Que eso ya pasó. Y el idealismo cree que todo es en la dimensión espiritual, ¿verdad? Todo es como decir, como un símbolo. O sea, nosotros creemos que sí, es algo simbólico, pero sí va a ser algo literal por la intervención expresa de Dios en medio de una crisis. Sí vamos a estar en la escena, o sea, personalmente, pero claro, los idealistas todo lo romantizan, ¿verdad? Desde el punto de vista, y algunos pueden creer de que... Como una elección moral, digamos. Exacto, como una elección, asunto moral. Así es que el Armagedón, pues es real, o sea, va a ser una confrontación espiritual final. Y las implicaciones van a ser históricas, van a ser finales, van a ser eternas. ¿Por qué? Porque ahí se va a definir de qué lado estamos, centrado en la adoración, en la autoridad, de qué lado vamos a estar, y culminando con la expresa intervención de Dios. Creo que eso podríamos decir del Armagedón. ¿Y por qué la gente quiere que haya un Armagedón? ¿Por qué quiere que haya una guerra? Yo creo que porque es más fácil pensar en ejércitos que están peleando, ¿verdad? Sí, allá están en guerra, pues es el Armagedón. Yo estoy aquí, ¿verdad? Es más fácil pensar así, ¿sí o no? Como no ser parte de. Como que no fuéramos parte de. Pero el problema es que el Armagedón nos implica a todos, a toda la humanidad. Entonces es más fácil pensar que va a ser una guerra militar porque solo los militares, yo no soy militar, no voy a ir a pelear. Entonces, a mí me conviene más pensar así, ¿verdad? Que es una guerra allá y que solo se van a dar entre los que quieran, ¿verdad? Pero el problema de pensar así es que no te preparas. Exacto. O sea, si yo veo que el asunto es entre otros ejércitos, no tengo razón para prepararme para una guerra así. Entonces, hay un peligro. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista, como lo que hemos estado viendo ahorita, lo que conviene es prepararse para los acontecimientos finales. Así es. Y esto es una crisis de lealtad, ¿verdad? Y lo que va a exponer es el corazón, lo que realmente somos nosotros y de qué lado estábamos, como hablábamos en el último programa acerca del sello de Dios y la marca de la bestia. Así es que lo que está buscando esto, el Apocalipsis, no es
una guerra bélica, sino que lo que está haciendo es ayudándonos a entender que la verdadera adoración, de qué lado estamos, es lo que va a valer también en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el clima glorioso? Porque si tú te fijas, todo esto tiene que ver con plagas, tiene que ver con que van a suceder cosas, que va a haber crisis, pero todo culmina, y el clímax de todo este conflicto global, de toda esta historia real que también tiene que ser y que tiene que ver con la adoración, así como los hebreos, 3 hebreos que estuvieron ahí, y fue real para ellos su situación, su enfrentamiento, su crisis, y tuvieron que tomar una decisión de qué lado estaban. Y igual para el ser humano, en su conciencia, personalmente cada uno tendrá que tomar su decisión, y todo al final va a terminar con la expresa intervención de Dios, directa, clara, no con victoria militar humana, sino con victoria divina, de parte de nuestro Dios. Y para siempre. Así es. Y para siempre. Amigos, vamos a concluir, Moisés, con los amigos. ¿Qué podríamos hacer nosotros para estar preparados para estos acontecimientos? ¿Cuál sería tu consejo teológico para estos eventos escatológicos o de sucesos finales? Bueno, yo me quedo con la lealtad en el corazón humano. Hoy definimos de qué lado estamos. Y como tú decías también, la guerra que llevamos adentro, de qué parte estamos, de qué lado estamos, si vamos a obedecer o no vamos a obedecer, si vamos a hacer la voluntad de Dios o no. O sea, todo esto tiene que ver con la lealtad en el corazón. Hoy yo ya me decido de qué lado voy a estar en el Armagedón, en la guerra, en el conflicto, en el final del conflicto. Y al final, y en esa, se puede decir, en la cereza del pastel, que es esto del Armagedón, se va a demostrar que Dios es el que va a intervenir y Él es el que nos va a salvar. Al final no depende de lo que yo haga, no es por que nosotros como seres humanos podamos hacer algo. O sea, tú no puedes hacer nada. Para salvarte tampoco puedes hacer nada, solo rendir tu corazón a Jesús y Él va a venir a tu vida y te va a salvar. O sea, nosotros como seres humanos no podemos hacer nada, es por gracia únicamente. Y entonces la invitación que yo les hago es que hoy debemos decidirnos por Cristo Jesús. Hoy debemos de tomar parte en esta guerra espiritual entre el bien y el mal y estar de parte de Dios. Ser conscientes de que esto tiene que ver con lealtad, con obediencia, con adoración. Solo hay 2 grupos, solo hay 2 lugares donde vamos a estar y por lo tanto Dios nos llama hoy a estar en el lugar de los ganadores. En el lugar de aquellos que van a decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Así que amigos, gracias por habernos acompañado en este programa de Descifrando la Profecía Bíblica a través de Unión Radio Guatemala y esperamos que en el siguiente episodio también nos acompañen. La invitación está abierta, si ustedes quieren seguir enviando sus preguntas o comentarios, pues nosotros con mucho gusto aquí los estudiaremos junto a Moisés. Así que por hoy, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Esto fue Descifrando la Profecía. Descifrando la Profecía. Queridos amigos, queremos hacerles una cordial invitación para acompañarnos en Descifrando la Profecía Bíblica a través de Unión Radio. Tenemos una pregunta muy interesante, Ronald. Vamos a estudiar en el próximo episodio qué papel juega Israel en la profecía del Nuevo Testamento. Así que esperamos que nos acompañen porque este tema va a estar sumamente interesante.